Buenas noches con todos, docentes, estudiantes, investigadores, amantes de la ciencia. Mi nombre es Paco Esteves y el día de hoy voy a tratar un tema de actualidad en mi país, cuyo título es Optimizando el rendimiento estudiantil a través de una evaluación efectiva del desempeño docente. Esta reflexión científica, optimizando el rendimiento estudiantil a través de una evaluación efectiva del desempeño docente, tiene como propósito apoyar a la toma de conciencia del docente acerca de la contundente incidencia de la evaluación del desempeño. Esto lo dicen varios autores como Torres, Tejedor, quienes consideran que el tema, la evaluación del desempeño docente, incide directamente en la calidad educativa. Existe una marcada tendencia a aplicar sistemas de evaluación en todos los ámbitos del quehacer humano, motivados por la constante de elevar rendimientos o producción dependiendo del enfoque que se aplique sobre el objeto de investigación. Recordemos que la evaluación nace en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, y al percatarnos de la importancia de los resultados que aportan para la mejora del rendimiento, se aplicó también y se viene aplicando en el mundo educativo. La evaluación a los estudiantes, a las autoridades, al sistema, pero también la evaluación al docente, al desempeño docente. Como antecedentes, se puede citar que en este sentido la evaluación del desempeño docente centra su objetivo en la práctica, tratando de evitar la ambigüedad en sus actividades, y puede ser concebido como un encauzamiento predeterminado y rígido, centrado en la objetividad absoluta de sus labores, dejando en segundo lugar las subjetividades. Sin embargo, recordemos que en el trabajo docente, en el desempeño docente, no solamente trabajamos con el mero objetivismo. Nuestra labor también tiene que ver con emociones, con actitudes, con virtudes, que en algún momento en el proceso de evaluación no se consideran, pero es un punto importante que entrega insumos relevantes para la evaluación del desempeño del profesional. Por ejemplo, Puig Delgado y otros más en el 2016 sostienen que el desempeño profesional del profesor en la mayoría de los casos está vinculado a las funciones que realiza el profesional en la actividad que desempeña, al accionar de su práctica profesional y a los resultados alcanzados por los estudiantes. Existen varios modelos para evaluar el desempeño docente. Aquí hace referencia a uno, los resultados alcanzados por los estudiantes. Sin embargo, hay otros sistemas que están focalizados en las opiniones de las autoridades, en la autoevaluación del docente, y la cuestión es encontrar el modelo adecuado para el contexto adecuado. Los ejes de análisis de este trabajo, la evaluación del desempeño docente, no es un tema de amplia discusión en el ambiente académico ecuatoriano, al ser una aspiración la mejora educativa. Todo el tiempo en Ecuador estamos hablando de la calidad educativa, cómo fortalecerla, cómo elevarla. Sin embargo, no se considera mucho la evaluación al desempeño del docente en el sentido de mejorar las evaluaciones que ya se han realizado, de perfeccionarlas, de adecuarlas, de contextualizarlas. La concepción personal que maneja el docente de la evaluación del desempeño se reduce a un momento sancionador que limita el crecimiento profesional. Este proceso de evaluación en Ecuador nació en medio de la amenaza, en medio de la sanción, y esto ha marcado su aplicación de tal forma que el docente sigue teniendo temor a la evaluación. La aparente apatía del personal docente a la evaluación limita la obtención de insumos importantes para la identificación de potenciales amenazas a la práctica profesional.
Al estar el docente atemorizado, al tener el temor por una sanción, hace que éste no entregue los insumos requeridos para enriquecer el proceso, para mejorar. De ahí que el proceso viene a ser incompleto. La percepción del docente sobre la evaluación del desempeño se reduce a un momento fiscalizador y para él, para el docente, poco trascendente y muy limitado. Poco trascendente, ¿por qué? Porque la parte del acompañamiento, del crecimiento profesional no se da. Una evaluación ineficiente, dice Martínez en el 2016, no obstante, también ha sido objeto de críticas y han sido puestas en tela de juicio su labor pedagógica y su preparación profesional a causa de los inconsistentes resultados de logro de sus alumnos en pruebas nacionales e internacionales. Otro de los elementos que también es tomado como una evaluación al desempeño docente es el rendimiento de los estudiantes en evaluaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, sigo sosteniendo que hay otros elementos que deben ser parte del sistema de evaluación y no únicamente es, no quiero decir que no sea valedero, pero faltan otros más. No están presentes otros que son igual de importantes. Como había dicho, pues, la parte del acompañamiento emotivo, la parte del desarrollo de principios, de valores, no son elementos materiales, son más bien subjetivos, pero que están presentes en el trabajo docente. ¿Qué es lo que se espera? Desde esta óptica, construir instrumentos adecuados para la obtención de insumos es vital para la mejora del rendimiento profesional y el estudiantil. En tal sentido, la evaluación, según Santos Guerra en el 93, dice que la evaluación debe ser independiente y por ello comprometida, cualitativa y no meramente cuantificable, práctica y no meramente especulativa, democrática y no autocrítica, procesual, no meramente final, participativa, no mecanicista, colegiada, no individualista y externa, aunque de iniciativa interna. Estamos hablando entonces de una evaluación holística integral que no deje de lado aspectos valiosos porque esos pueden ser aquellos que mejoren sustancialmente el proceso y permitan ese tan anhelado crecimiento en la calidad educativa. La evaluación al desempeño docente, en términos generales, recoge en gran medida las necesidades del sistema y los requerimientos de los maestros al respecto sobre concebir un sistema que retome el criterio del protagonista del proceso educativo, es decir, el docente, y todo ello ubicándolo en un escenario concreto, no especulativo. Crea un ambiente muy distinto al aplicado tradicionalmente, pero llevarlo al campo, a la realidad, es lo que no se ha podido concretar. Un sistema integral que permita recoger las auténticas aspiraciones, las auténticas reflexiones del docente sobre su práctica, que todavía no están presentes en las evaluaciones tradicionales que se han aplicado. Para el debate, que va a servir para enriquecer este trabajo, mejorarlo, dar nuevas luces, actualmente solo comentar sobre la evaluación al desempeño docente es motivo de tensión, controversias y debate. Sin embargo, la constante es la misma, el desconcierto y el temor. La bibliografía consultada aporta con varios puntos de vista sobre el tema y a menudo se coincide en los mismos escenarios, pero en diferentes culturas y contextos. Al sistematizar los datos de otros autores, reportan cuán actual y controversial es la temática junto con la exigencia del debate social especializado. Hay muchos estudios sobre la temática, no solamente en la región, en Europa, en Asia, pero el tema no se ha agotado. El tema es de actualidad. Más todavía en Ecuador. Ecuador empieza la evaluación al desempeño profesional
en el año 2009, pero hay otras realidades donde empezaron mucho antes. Está el caso de México, Francia, España, en la década de los 90, pero ellos no han concluido todavía este proceso, lo siguen mejorando, siguen mirando al futuro y es lo que nosotros también debemos hacer. Uno de los autores que trata la temática Chaparro explica que la evaluación para el desarrollo profesional docente debe ser tomada como un factor esencial de mejora de la educación y, por consecuencia, de mejora en la calidad de vida de la comunidad educativa. Y debe ser coherente con las necesidades del contexto y con las exigencias que la sociedad actual demanda. La sociedad es consciente que el sistema educativo es la puerta para el desarrollo de los pueblos. Por lo tanto, esas exigencias, esas demandas, no solo de la sociedad, sino del contexto internacional, pues Ecuador mantiene convenios, tratados sobre temas educativos que exigen políticas educativas para mejorar la educación en el país y por lo tanto también la calidad educativa. ¿De dónde se obtiene esta información? ¿De dónde se han obtenido estos datos? Obviamente de la investigación bibliográfica de varios autores como los que ya había citado, registros de evidencias de los docentes participantes en la exploración inicial, se obtuvo valiosos aportes de docentes que participaron en los procesos de evaluación al desempeño y sus criterios fueron también reveladores. La posición oficial del Ministerio de Educación ecuatoriano, por una parte tenemos el ofrecimiento, y eso está en la normativa legal, en la ley educativa, del crecimiento, del desarrollo del docente, pero lo que perciben los docentes es otra cosa. Como conclusión, revertir la actual concepción que mantiene el docente ecuatoriano acerca de la evaluación del desempeño docente como punitivo, a pesar de ser una característica implícita en el mismo. Toda evaluación es punitiva, pero debería primar la parte del desarrollo del crecimiento, más que la parte punitiva. Se requiere incidir constante y pacientemente en conceptualizar a este proceso como la oportunidad de mejora en la práctica profesional y su consecuente potencial para mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. Esto nos lleva nuevamente al inicio de esta presentación, en que había explicado que un docente motivado, un docente preparado, que tiene conciencia, que reflexiona sobre su práctica educativa, su práctica profesional, los lleva a plantearse nuevos retos, nuevas aspiraciones, ese tan ansiado deseo por crecer, por ir más allá. Y recordemos que eso lo puede llevar a crecer, a ser el referente que tanto esperan sus estudiantes y la comunidad, y que se va a ver reflejado justamente en el rendimiento de sus estudiantes, tener mucho más personal calificado, en tener estudiantes gustosos de participar en el colegio, en la escuela, de ir más allá. Muchas gracias por su atención y espero sus importantes opiniones y reflexiones al respecto. Me serán muy útiles. Muchas gracias.